Bueno, pues si toca hablar de deporte, es el momento de los lunes al Sport, tu programa deportivo en Torrevieja Radio. Y en este caso vamos a hablar de fútbol sala torrevejense. Y es que solo hace una semana los chicos del Club de Fútbol Sala Unión Deportiva Torrevieja, dirigidos por Víctor Grau, consiguieron la permanencia in extremis en Novelda. Permanencia en tercera división. Y para hablar de ello tenemos ya en los estudios a dos de sus jugadores. Saludamos en primer lugar a Carlos Grau. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y también a Israel Esteve. Buenos días, Israel. Buenos días. Bueno, lo primero, la enhorabuena por la permanencia, Carlos. Costó hasta el último momento, pero se consiguió el objetivo principal. Muchas gracias, pues así es, costó mucho, un año muy difícil, que hemos sufrido muchísimo, pero al final ha tenido un final feliz. Uh-huh. El año pasado, más o menos en estas fechas, celebrabais el ascenso a tercera división. Tercero que además fue muy luchado, fue muy competido, al final se consiguió. Lo que no sé si tenéis previsto era sufrir tanto. Bueno, aunque yo creo que en principio sí, ¿no? Porque de tercera división ya partíais de que era una competición bastante complicada. Bueno, sí, sabíamos que era una competición muy, muy complicada, como has dicho. Y sobre todo cuando vimos el calendario que nos habían encuadrado con un grupo tan fuerte al principio, sabíamos que íbamos a sufrir, a lo mejor no tanto, pero bueno, al final eso, uh-huh. Si como el resultado ha sido positivo, solo sacamos cosas buenas. Uh-huh. La temporada pasada ya de por sí tuvo un final raro, porque fue cuando la pandemia explotó en el mes de marzo. Vosotros os estabais jugando, pues como he dicho anteriormente, el ascenso a tercera división. Estuvo la pausa, ¿no? Por el confinamiento estricto, cuando se paró pues todo el panorama deportivo. Al final pues sí que se consiguió ese ascenso a tercera división. Costó mucho confeccionar la plantilla para una división más potente como es tercera división. Hubieron muchos jugadores que se fueron y muchos que llegaron, o más o menos se ha mantenido el mismo bloque de la temporada pasada. Bueno, el ascenso, como has dicho, nos enteramos en casa de que habíamos ascendido. Uh-huh. Y más o menos la plantilla es la misma que ascendió, salvo 1 o 2 fichajes, más Raúl Manjón, que se incorporó a mitad de temporada. Pero lo que es el bloque principal del equipo ha sido el mismo en preferente que en tercera división. Uh-huh. Israel, ¿cómo has vivido tú lo que ha sido esta temporada? El principio fue un poquito complicado, ¿no? Rivales muy difíciles, como ya apuntaba Carlos. Fuisteis colistas en ese primer grupo, en esa primera fase, pero ya luego la cosa fue mejorando. ¿Cómo ha sido la evolución de la temporada vuestra? Pues la verdad es que creo que nos costó adaptarnos a la competición, ya por algunos fichajes nuevos y algunos otros compañeros, incluyo bajo rendimiento. Creo que nos costó un poquito, pero al final, de mitad para adelante, sobre todo también con la incorporación de Raúl, ya el mejor rendimiento de algunos compañeros, pues hemos sabido mantenernos, que era el objetivo importante. ¿Consideras, Israel, que hubo algún momento durante la temporada que significó un antes y un después para vosotros? Que dijiste, vale, a ver, estamos colistas aquí en esta primera fase, va a llegar un momento en el que nos tenemos que jugar, quedarnos en tercera con lo que nos ha costado en su día, hay que cambiar, chavales, y podemos conseguirlo. ¿Hubo algún momento concreto que recuerdas? La verdad es que recuerdo victorias que sí que animaban mucho, por ejemplo, victorias en Aspe, campos fuera que iban delante nuestra importantes. Partidos en los que en un principio no partíais como favoritos a priori, ¿no? Y que en cambio pues los pudisteis llevar. Sí. Uh-huh. Sí. Y sobre todo la llegada de Raúl también ayudó mucho al equipo. Uh-huh. Recuerdo también, Carlos, esas victorias que a priori no eran tan complicadas y que al final sí que os hicisteis con ellas y os hizo que pudierais creer en vosotros mismos. Sí, así es. Yo creo que las victorias fuera de casa han sido claves y vamos, el 60 o el 70% de la salvación ha sido gracias a nuestro compañero Raúl, porque con su llegada pues hemos aprendido mucho de él, mucha experiencia y nos hizo creer que nadie era mejor que nosotros y que podíamos conseguirlo. ¿Y dónde estaba Raúl hasta entonces? ¿Por qué no había empezado la temporada con vosotros? ¿Estaba en otro equipo? ¿O cómo fue para que al final sí que acabara jugando aquí? Pues la verdad es que nosotros no lo sabemos mucho, cosas entre el míster y él, pero vamos, nosotros damos las gracias de que se incorporara porque eso nos ha ayudado muchísimo. Uh-huh. ¿Cómo fue el hecho de salvaros en el último momento, Carlos? ¿Qué recordáis de aquel partido en Novelda? Conseguir quedaros en tercera división después de lo que costó en su día subir. Sois un equipo que merece estar como mínimo en tercera.
¿Cómo se vivió? Porque igual que pasa en el fútbol 11, pues y en la Liga BVA que todo el mundo conoce, pues cuando llega la última jornada todo se juega al mismo momento para que nadie se vea condicionado, ¿no? ¿Lo visteis así? Exacto, imagínate, estás jugando el partido, vas ganando, miras al banquillo, preguntas cómo van, cuánto queda, y nada, terminamos el partido, quedaban... Nosotros acabábamos antes que los otros partidos. Minutos, creo, sí, que quedaban 2 o 3 minutos en los otros campos. ¿Qué necesitabais? Cuando llegasteis a la última jornada, ¿qué necesitaba el Club Fútbol Sala Unión Deportiva Torrevieja para mantenerse en tercera? Teníamos que ganar nosotros en Novelda, no dependíamos de nosotros, y esperar que Callosa perdiera o empatase y que Sax perdiese. Y perdieron los dos equipos. Pero cuando acabó el partido, ganaban los dos equipos. Madre mía. Y a los 30 segundos marcaron goles de los dos partidos. Imagínate, hemos celebrado más esta salvación que el ascenso el año pasado. Mucho más. ¿Y os pudisteis enterar en riguroso directo cuando terminó vuestro partido, ver cómo iban esos otros encuentros? Porque claro, esto no es como en Primera División, en Movistar Plus, o pones ahí la radio y te están contando lo que pasa en todos los campos. ¿Teníais conexión para enteraros de lo que estaba pasando en otros sitios? Gracias a Facebook Live, algún tipo de retransmisión estabas emitiendo los partidos, o cómo os enterasteis allí en el campo todos al mismo tiempo que os quedabais en tercera? Había gente en los otros campos y llegaban WhatsApp y volaban los móviles. Te mandaste algún topo, ¿no? Sí. A algún otro campo. Sí, se podría decir. Si hubiera ganado tanto Sax como Callosa, por mucho que vosotros os llevasteis la victoria, ¿hubierais descendido? Sí. O sea, que sabe incluso mejor, ¿no? Porque al final fue una carambola impresionante. Israel, ¿qué recuerdas tú? Primero del partido, de cómo vivisteis ese último partido en Novelda. ¿Era con una presión añadida al resto de partidos que jugasteis a lo largo de la temporada? ¿O con un poco de tranquilidad por el hecho de que sabíais que no dependía solo de vosotros mismos y que al final tenía que darse una carambola que finalmente por suerte se dio? La verdad que el calentamiento del vestuario al principio se notaban muchos nervios de algunos compañeros, muchísimo, pero luego en el partido no se vio reflejado. Salimos muy metidos en el partido, creo que ha sido, si no el mejor, de los mejores partidos de la temporada. ¿Cuál fue el resultado final? Se fue 3-6. Pero siempre fuimos ganando con holgura y por nosotros sabíamos que íbamos a plantear el partido bien. Lo que no estábamos tan convencidos de que los demás equipos, sobre todo que los otros dos no se jugaban nada contra los que jugaban ellos. Se veía más complicado, pero bueno, al final... Algún equipo se habrá llevado un jamón estos días. Que dos equipos sin jugarse nada, al final lo dieron todo y eso es importante, ¿no? Claro, la profesionalidad de otros equipos que ya podrían haber puesto punto y final a su temporada y que en cambio lo dieron todo. Sí, el entrenador del Callosa hasta última hora pedía que los demás equipos fueran profesionales y bueno, creo que ha quedado demostrado que hasta aún no jugándose nada se han comportado como tal. Israel, ¿y cómo vivisteis esa semana de entrenamientos? ¿Cómo lo planteaba Víctor? ¿Qué os decía en las charlas, en los entrenamientos? Sabiendo que llegaba el fin de semana y teníais el partido clave, el último partido de la temporada, podíais quedaros en tercera división, era difícil, pero se podía dar. ¿Qué os decía él? ¿Cómo os animabais también entre vosotros? Pues él nos decía que confiáramos en nosotros mismos, que realmente él creía que éramos mejor equipo que los demás y simplemente eso, darnos mucha confianza entre nosotros y que confiáramos siempre en el compañero, que tuviéramos nervios y que estos partidos eran los de verdad, los que había que comportarse como hombres. Partidos de tensión, ¿no? Sí. De tensión máxima y dejarlo todo en el campo. ¿Habéis echado mucho de menos el tema del público durante la pandemia, Carlos? Yo creo que muchísimo porque creo que... Vosotros soléis meter gente en el Palacio de Deportes, en Sí, vuestros partidos. este año, en cuanto han dejado entrar a gente, creo que el aforo se ha completado en todos los partidos. Y creo que desde que ha entrado gente, creo que hemos perdido solo un partido en casa. O sea, ¿crees que eso puede haber sido clave también en la permanencia? El hecho de sentir el aliento de vuestro público, sobre todo en los partidos en casa, claro. Claro, a lo mejor no, pero sí que afecta al equipo y te motiva más a jugar el partido, vamos. Y nada, ahora una vez que ha terminado ya la temporada, ya ponéis la vista en lo que viene la temporada que viene, temporada 2021-2022. Esperemos que sin ninguna alteración en cuanto a pandemia se refiere, que tengamos un poco de tranquilidad, que los pabellones puedan volver a llenarse, con las medidas restrictivas por supuesto, pero que se pueda volver a disfrutar del público en los pabellones. ¿Cómo la planteáis? ¿De momento Víctor os ha mandado ya de vacaciones o todavía estáis con algún entrenamiento para terminar la temporada? ¿Creéis que hay muchos jugadores que igual lo han comunicado ya que dejarán el equipo, que irán a otros clubes, que se dejarán el fútbol sala, otros que pueden llegar?
¿Qué sabemos de lo que se refiere a la temporada que viene? No se sabe todavía mucho, Carlos. Bueno, ayer despedimos la temporada de manera informal y yo creo que el equipo, lo que es la estructura del equipo, se va a mantener casi al 80-90%. Sí que es verdad que estaría bien que nos reforzásemos con algo, que parece ser que sí. ¿Este año habéis tenido gente que no fuera solo torrevejenses, que jugaban en otros municipios, gente que venía de fuera a competir en tercera división, o todos, os habéis nutrido prácticamente el grupo al 100% de gente de la casa? No, 100% no, venían 3 chicos de Alicante y un chico de la Daya Nueva. Los demás todos de aquí de Torrevieja. O sea que para luchar por objetivos más altos sí que hace falta pues reforzar un poquito la plantilla, ¿no? Para intentar no sufrir hasta el último momento como ha pasado este año. Hombre, está claro que si quieres ganar la competición tienes que ser un equipo como el de Fran, que hay dinero, tal, pero nosotros al final somos amigos, jugamos por hobby, no nos dedicamos a esto y nuestro objetivo a día de hoy y en un futuro a lo mejor corto plazo largo va a ser siempre la salvación en tercera división, porque lo que queremos es jugar en esta categoría. Israel, para terminar, ¿se ha notado mucho el salto de categoría en cuanto a nivel de exigencia? Tú que también estabas la temporada pasada. Sí, se ha notado bastante. Además, hay equipos bastante superiores con fichajes de primer nivel que han jugado en segunda, primera división y se nota. Lo que comentaba Carlos, ¿no? Que no pasa tanto en tercera división lo que puede pasar en otras divisiones inferiores, que son grupos de amigos, gente que ha jugado toda la vida al fútbol sala en su mismo pueblo, en su misma ciudad, sino que son ya equipos que invierten un dinero, que se refuerzan en este fichaje de tal, el otro jugador de tal, me falta un portero, lo cojo de aquí, o sea que ya es diferente. Claro. Y además que también son equipos con experiencia ya, que eso, la experiencia es un grado. Y a nosotros hemos pecado muchas veces de eso en muchos partidos. Pues ya os quitáis la L de principiante para la temporada que viene. Os deseamos muchísima suerte. Yo creo que os pondréis a trabajar ya en cuanto acabe el verano, ¿no? Más o menos, ¿os ha citado ya Víctor o os avisará? De momento no, pero vamos, final de agosto, principios de septiembre, vuelta al ruedo. Pues nada, disfrutar del verano, que os lo veis ganado. Y nada, la temporada que viene a seguir en tercera división, que es como mínimo donde tiene que estar el fútbol sala de Torrevieja. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Israel. Gracias a vosotros.